Buen día, queridos hermanos, en cualquier lugar que se encuentren a esta hora y a la hora que sea que estén escuchando eh, este, esta reflexión sobre el capítulo 19 del Génesis que estamos trabajando. Como siempre, un cordial saludo y vamos a analizar que hay dos eventos importantes en este capítulo. Por una parte está la salida de Lot de la llegada de los ángeles a Sodoma y la salida de Lot de la ciudad, ¿no? Estamos en una circunstancia donde la siguiente parte nos dice el origen de los moabitas. Y aquí quiero arrancar por ahí porque es como la parte más complicada de comprender de este capítulo, que es que vemos una relación incestuosa. Es importante señalar que en tiempos anteriores las personas con mucha facilidad tenían este tipo de relaciones incestuosas, partiendo de la base que desde lo personal, como siempre les he dicho, estoy en contra de todas estas situaciones, tíos con sobrinas, primos con primos, y que con el pasar de los siglos se fue descubriendo que cuando se unían la familia de esta forma, sin mezclarse, pues terminaban apareciendo muchísimas malformaciones y taras recesivas que permanecían en las familias, como pasaba por ejemplo en la familia de los Austrias, que fue una dinastía monárquica que gobernó el mundo, donde eran terriblemente feos todos y todos tenían características deformicas en sus rostros y todas estas cuestiones. Esto llevó a que esa costumbre de casarse entre familia no fuera bien favorecida y la iglesia católica se ha pronunciado sobre ella. Pero eso no significa que no encontremos ese tipo de eventos en la Biblia. A ver, la historia del origen de los moabitas y los amonitas consiste en que cuando Lot estaba en el desierto y en la gruta donde fue a esconderse luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues sus hijas estuvieron con él, lo emborracharon, según dice la Biblia, y eh, tuvieron al final hijos con él que dieron origen a dos razas, a dos pueblos que en la historia judaica son muy importantes. Pero el ciudadano moderno, el hombre moderno de esta generación, por ejemplo, es consciente de que ese tipo de reacciones como esta, donde dice que lo emborracharon y que él no se enteró, mostrándose de cierta manera inocente ante el incesto que se está generando, eh, esto significa que era el patriarcado real, porque ahí sí había un patriarcado manifestándose en la redacción de la palabra, ¿no? Pero esto no significa que la mujer sea responsable de nada o que sea una carga negativa en contra de la mujer. Nosotros lo que estamos es viendo la palabra, conociendo la historia y analizando lo que esto ocurre, y para ello y para poder entenderlo tenemos que tener claro que en el contexto de esos tiempos era una cuestión posible y que se repitió incluso hasta hace unos siglos, estamos hablando de 5.000, 6.000 años atrás, y que hasta hace 1.000 o 2.000 años estas prácticas dejaron de ser comunes, ¿sí? Entonces, por esa situación es que es importante entender la lectura de la Biblia en el contexto histórico y en el momento histórico en el que fue escrito y en el momento que fue redactado. Y de eso pues no es mucho más lo que hay que decir, sino pues que hay que tener cuidado con respecto a la interpretación que se le da, porque una persona que le dé una mala interpretación a esto puede terminar diciendo, por eso es que la versiculización es peligrosa, y puede terminar diciendo, no, entonces es que los padres pueden tener hijos con las mujeres, con sus hijas, con sus hijas y con las mujeres de su familia. Y eso no es lo que está reflejando la palabra en este capítulo. Está mostrándonos un fragmento de la historia, la cual tenemos que ver en el contexto del momento histórico. Ahora bien, vamos a la parte bonita, la parte más interpretativa, la que nos llega a nosotros. Mire, todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra.
Yo creo que no hay un cristiano que no haya escuchado hablar de Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades que estaban perdidas, que estaban atrozmente perdidas en el pecado, y el Señor decidió destruirlas y las destruyó con fuego. Entonces la historia inicia cuando los ángeles del Señor llegan hasta la ciudad, se encuentran con Lot, los invita a su casa y la gente de la ciudad llega a pedirle a Lot, toda la gente de la ciudad, que les entregue esos hombres, que para qué será, pues quién sabe, la Biblia no lo especifica, pero que se los tiene que entregar. Aquí se genera una discusión y al final ellos terminan sacando a Lot. Pero hay una situación que es particularmente interesante, que es la que vemos en el versículo 14, cuando Lot va y le anuncia a sus yernos que se tienen que ir de la ciudad, y los yernos se lo toman a chiste y no le prestan atención. Eso nos pasa a todos nosotros con los anuncios de la palabra de Dios. Nosotros nos tomamos a chiste la palabra de Dios. Muchos cristianos lo hacen. Cristianos bautizados en la Iglesia Católica, cristianos que estuvieron en las iglesias retiradas de la Iglesia Católica y que terminaron al final renunciando a sus religiones, a sus congregaciones, y empiezan a ver que la palabra de Dios es un chiste y se la toman a chiste. Y entonces pues al final tenemos como cristianos que asumir, y como personas que asumir las consecuencias de lo que hacemos, ¿sí? Porque nos están dando una orientación y decidimos no recibirla, y pues al final los efectos van a llegar, porque siempre llegan los efectos de lo que hacemos los cristianos. Este es el punto que para mí es interesante en cuanto a la reflexión, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, la amabilidad con la que se recibe al Señor en su casa es algo que es interesante. Y lo siguiente es que los yernos no se toman en cuenta al Señor, y la desobediencia. Vuelve la desobediencia a aparecer en este capítulo, y vemos la desobediencia de la esposa de Lot. La esposa de Lot desobedece al Señor y voltea, y sufre unas terribles consecuencias porque se convierte en una estatua de sal. Es esa la situación en la que vemos cómo la desobediencia al Señor siempre repercute en serias y graves consecuencias para los que desobedecemos al Señor, porque me incluyo, porque yo también soy de carne y hueso, y yo, eso sí, santo no soy un ser humano común y corriente que tiene la intención de mejorar cada día más. Pero esta es la situación que nos encontramos acá. Una mujer que desobedece y que termina convertida en un bloque de sal, en una estatua de sal. El Señor dijo, no volteen. Y nosotros, los cristianos, amamos desobedecerle al Señor. Es nuestro pasatiempo favorito, desobedecerle al Señor. Preferimos obedecerle a los hombres, obedecerle al Padre, obedecerle al pastor, obedecerle al que nos predica, y no obedecerle al Señor. Y resulta que la verdad del Señor está en la Biblia, está aquí plasmada. Las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos están acá, y preferimos seguir a esos hombres que nos hablan y que nos tratan de enseñar, y que pues tratan de interpretarnos con el bien a su beneficio, porque siempre estos personajes están buscando el bien a su beneficio, de alguna manera es buscar cómo ganamos algo. Entonces cada uno quiere que su iglesia sea la iglesia del Señor, sea la iglesia llamada por el Señor, sea la iglesia bendecida por el Señor. Es que nosotros somos la que salva. Eso, somos la iglesia que salva. Eso dicen todas las iglesias, todos los que se dedican a la interpretación de la palabra, porque es un negocio que perdura y que es muy bueno. Miremos las rentas de toda la iglesia católica y de toda la iglesia ortodoxas y de todas las iglesias del mundo, como son de ricas, y las iglesias evangélicas y la iglesia de Dios, y Dios es amor, y los adventistas, ellos tienen edificios, tienen templos, y todo basado en la explotación de la fe,
como un gran negocio. Nosotros consideramos que esto no debe ser así. Pero ya eso lo dijimos en el capítulo anterior y pues no queremos volvernos monótonos sobre eso. Pero aquí vamos, dándoles las gracias. Entonces ya al cierre vamos a hacer una pequeña conclusión de los 3 elementos que encontramos acá. El primero es de nuevo la amabilidad y el cariño a recibir a Dios en nuestra casa y en nuestra vida, siempre defendiendo la palabra del Señor a como dé lugar, como lo hizo Lot, que dijo, bueno, yo prefiero darles mis hijas antes que ustedes dañen a estos hombres que llegaron aquí y aceptaron mi hospitalidad. Y también que no podemos actuar como los yernos de Lot, tenemos que ser cuidadosos de no burlarnos de las advertencias del Señor y más bien ser cuidadosos en ellas. También tenemos que ser obedientes y no desobedecer para que no nos vaya a pasar como le pasó a la esposa de Lot. Y por último, al cierre, recordando lo que estábamos hablando, de que esto hay que leerlo en el contexto histórico, en el contexto social que ocurrió cuando estamos hablando de eventos históricos como este del origen de los moabitas y los amonitas. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Invitarlos como siempre a que le den me gusta al video, a que le den compartir al video en sus redes sociales y que de la misma manera, si les gustó, se suscriban al canal si es la primera vez que lo escuchan. Si ya están suscritos, pues recordarle que le den clic a la campanita porque YouTube desactiva tanto las suscripciones como la campanita. Eso no le avisa a nadie y eso ocurre cuando ellos hacen modificación del sistema. Bueno, de nuevo muchísimas gracias y pido al Señor que los llene de bendiciones a todos ustedes en el lugar que se encuentra en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.